En 1921, hace muchos años atrás, una pareja de Suecia, llamados David y Bea Flod, viajaron como misioneros al centro de África, a lo que entonces se llamaba el Congo belga. Se reunieron con otra pareja de misioneros, los Erickson, y los cuatro, el matrimonio Flod y los Erickson, decidieron llevar el evangelio a una zona, a una región apartada donde las personas nunca habían oído hablar de Jesús. Desdichadamente, cuando llegaron, el jefe de la tribu, allí en el Congo belga, no les permitió residir dentro de la aldea. Entonces los obligaron a vivir casi a 2 kilómetros de distancia, y el único contacto que tenían con la aldea era un jovencito que el jefe permitió que se les acercara para venderles comida. En un acto de gracia o de misericordia, permitió que un jovencito de la aldea tuviera contacto con ellos, pero nunca se les permitió contactar con los aldeanos. Y Bea, esta dama, terminó llevando a este jovencito que les llevaba comida, terminó llevándolo a la fe en Jesús. Le hizo arrepentir de sus pecados, entregó el muchachito su corazón a Jesús, pero ese fue el único progreso que lograron, un solo convertido. 4 misioneros, con todos los recursos que eso significa, un solo convertido, un niño, muchachito, ni llegaba a la adolescencia. Nunca tuvieron contacto con nadie más en la aldea. Y finalmente la otra pareja, los Erickson, contrajeron malaria y regresaron a Suecia. De allí eran oriundos los 4. Y los Flod se quedaron solos. David y Bea se quedaron solos. De pronto Bea, que estaba embarazada, también contrajo malaria y murió pocos días después de dar a luz. El esposo cavó una tumba discreta, sepultó a su esposa de 27 años. Bea murió a los 27 años después de parir. Y después que hizo esa tumba y dejó a su mujer allí, David regresó a la cabecera principal de la misión. Se reportó, entregó a su bebita recién nacida a los misioneros que estaban allí. Le dijo: yo voy a regresar a Suecia porque yo perdí a mi esposa y no estoy en condiciones de cuidar a esta bebita, no puedo. Dios arruinó mi vida. Ya nada de esto me hace sentido, nada de esto tiene sentido para mí. Y los misioneros que adoptaron a la pequeñita eran americanos y regresaron con la niña, en este caso, a los Estados Unidos. En otras palabras, David regresó a Suecia y los americanos a los Estados Unidos con la nenita. Cuando yo pienso en esta historia, yo no dejo de preguntarme por qué un misionero con un llamado, con un propósito, que creo que lo tenía indudablemente, diría algo como: Dios me arruinó la vida. Nada de esto hace sentido. De hecho, yo nunca he tenido que tratar con esa clase de desilusión, con esa angustia, pero es obvio que el dolor era demasiado y desde su propia perspectiva, así es como terminó la historia de su vida. No pudo controlar, no pudo prever aquel final trágico. Y así lo sintió él, que Dios le había fallado. Y pienso que la mayoría de nosotros preferiríamos vivir una historia de vida que pudiéramos controlar. Cuando algo se nos cambia en el guión, también nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Porque a la mayoría creo que nos gusta la idea de poder controlar, cambiar nuestras circunstancias, decidir nuestros propios resultados. Sería bueno para todos que la vida tuviera una manera que nos permitiera evitar la adversidad, sortear las dificultades. ¿Qué daríamos porque Dios nos entregara un guión escrito y nos diría: esta va a ser tu vida? Y cuando uno ve que en tal mes se avecina el problema, uno lo evita. Cuando uno ve que esa salida a la autopista o al freeway puede significar un accidente, como está escrito, ese día no salgamos. Sería maravilloso. Pero todos llegamos a ese punto en donde no queremos seguir leyendo el guión de nuestra vida y abandonamos el libro por la mitad. Decimos: no, esto no era lo que yo había pensado para mí. La enfermedad o es demasiado abrumadora, o la relación está demasiado destrozada, o la situación es demasiado imposible, o el dolor es demasiado fuerte. Yo creo que David Flod había alcanzado ese punto de quiebre, le llaman punto de inflexión o un crack, donde uno se quiebra, siente que el espíritu está amputado y no puede continuar. Pero tampoco yo puedo dejar de preguntarme a raíz de esta historia, ¿qué pasaría si lo que parece a veces el final de nuestra historia en realidad es solo la mitad del guión? ¿Qué pasaría si David Flod, este misionero, hubiese dicho: tal vez este no es el final, tal vez estoy en la mitad de mi guión?
Y este no es el final. Tal vez Dios no me arruinó la vida como creo. Y tal vez lo que hoy no me hace sentido sí me haga sentido más adelante. La Biblia nos asegura que cuando Dios escribe nuestra historia, estamos confiados de que Él tiene la última palabra. ¿Es así o no? Entonces, la gracia de Dios nos prometió redimir cualquier situación. Ahí aparece uno de esos versículos más magníficos, más hermosos acerca del poder de la gracia de Dios, que algunos repetimos hasta el cansancio, de Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación, en cualquier circunstancia, para el bien de los que le aman, para los que han sido llamados por Dios, para los que tienen un propósito. Todas las cosas, dice una versión, ayudan para bien. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero Pablo nos dice que nuestro gran escritor, nuestro guionista, va a producir siempre un buen final, siempre, sin importar lo malo que pueda parecer el capítulo que ahora nos toca transitar. Es como que de alguna forma Pablo nos dice, sigue leyendo, no cierres el libro de tu vida, sigue leyendo, porque la solución puede estar a la vuelta de la esquina. Ahora, vamos a ser sinceros, brutalmente honestos, que no es lo mismo que brutos y honestos, brutalmente honestos. Cuando nosotros somos los que sufrimos, cuando es nuestra salud la que está fallando, cuando es nuestro hogar el que se está desmoronando, la idea de que la gracia de Dios va a usar todo eso para bien, no solo nos parece inocua, ingenua, sino que hasta ofensiva. Yo sé que a veces se le ofende a alguien cuando vamos al hospital, está luchando la mamá por sobrevivir, el dolor de tener un hijo en cuidados intensivos, y alguien va y le dice ligeramente, bueno, señora, Dios va a usar esto para bien. Hasta ofende. Si bien es una verdad, duele cuando nos pasa a nosotros. Cuando el dolor es demasiado grande, esta frase trillada, este cliché, aunque es bíblica, todo lo que nos está aconteciendo Dios lo usa para un bien. La conocemos de memoria, no nos hace sentir mejor cuando nos duele. Pero Pablo nunca habló de un optimismo ciego, de un positivismo barato. No dijo, creemos que Dios va a obrar para bien. Tampoco dijo, suponemos que Dios va a obrar para bien. Menos dijo, esperamos. Ni tampoco aseguró, o dijo, estamos seguros. Él dice, sabemos. Sabemos tenemos la certeza de que Dios en cada situación va a sacar algo bueno. ¿Lo creemos, sí o no? En cualquier situación. O sea, que de alguna manera Dios nos anticipa que el final de nuestra historia va a ser bueno. Y yo sé que ahora me miran con cara de incrédulo diciendo, pero lo que dijiste recién adhiero totalmente. Me duele que digas eso porque el dolor es muy intenso. No ayuda que me digas que de alguna forma Dios lo va a transformar en algo bueno. ¿Dónde está lo bueno de lo que me está pasando? Y a propósito de esto, hay un anglicismo que se hizo muy popular, una palabra en inglés que se hizo muy popular en español y que se ha colado en nuestro vocabulario hispano, que es alerta de spoilers. Spoil en inglés, mira quién les va a enseñar inglés a ustedes, aprendan. Podría ser traducido, no, pero aprendan de mí que yo manejo el inglés británico, no el de ustedes, aparca la troca. Spoil podría traducirse como arruinar, echar a perder, estropear algo. De allí viene la palabra, ¿no? Es lo que hace alguien cuando nos cuenta el final de una película o el final de una novela, eso es un spoiler. Cuando te arruinan lo que vas a ver. O sea, cuando nos dan información que todavía no queremos saber. No estamos dispuestos a saber. ¿Para qué quiero ver Sexto Sentido si sé que Bruce Willis está muerto toda la película? Eso es un spoiler, pero ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? ¿Para qué quiero ver Titanic si ya sé que Rose se va a salvar sola porque la desgraciada no le va a hacer un lugar al pobre Jack en la tabla? ¿Cómo sufrió mi mamá con esa película? Desgraciada, decía. Digo, pero mamá no entraba. Una madre arregla todo para que entre todo, decía. ¿Para qué ver la última entrega de la saga de los Vengadores si ya sabemos que Thanos va a asesinar a Tony Stark? Entonces, no obstante, se realizó un experimento en la Universidad de California, en San Diego, en la que se sometió a los participantes a una prueba. Les presentaron novelas de suspenso de Agatha Christie, famosa escritora de policiales, de suspenso, de thrillers, y a un grupo le adelantaron lo que sucedía al final de la historia, de la novela. Al otro grupo no le dijeron nada. Y la conclusión es que quienes sabían detalles del final disfrutaron el relato mucho más de los que no sabían cómo iba a terminar la historia. Entonces arribaron a la teoría de que cuando sabemos de antemano el final, es más fácil cognitivamente procesar la información de toda la historia y podemos enfocarnos más en los detalles del guión, que por la ansiedad de que no sabemos cómo va a terminar, nos perdemos algunas cosas del guión. O sea, cuando ya sabemos el final, todo es más fácil de seguir, de digerir, de entender, de asimilar,
Porque nos quita la ansiedad de que se nos va a morir el héroe, nos quita la ansiedad de qué va a suceder. De hecho, yo mencioné la película Sexto Sentido, donde el personaje principal al final se devela que siempre estuvo muerto. Y cuando uno se entera de eso, le dan ganas de ver la película otra vez y ver los detalles que se perdió por no saber ese final. Claro, perdemos algo del suspenso, pero saber cómo va a terminar nos permite no solo soportar el viaje, sino además disfrutarlo. Entonces es como ver por segunda vez una final de fútbol, pero esta vez no en vivo, sino grabada sabiendo que ganamos el partido. Cuando estamos en vivo es agónico. Miramos los minutos que el árbitro corte, que ya se terminó, que tenemos que ganar. Cuando ya sabemos lo que pasó, nos sentamos y lo disfrutamos de otra manera. Entonces el apóstol Pablo nos da una alerta de spoilers que nos dice cómo termina nuestra historia. Él dice que debido a la gracia sabemos que todas, no algunas, todas las cosas que nos pasan obran para el bien de los que le amamos y somos llamados. Todas las cosas, que la historia termina bien. Entonces, ¿qué significa, entre otras cosas? Que nuestro dolor, aunque inentendible por ahora, tiene un propósito. Y hay una enorme diferencia entre el dolor con propósito y el dolor inútil. Por ejemplo, las mujeres saben o están convencidas que si los hombres tuviéramos que soportar el dolor de dar a luz, la tierra nunca se habría poblado. Ya nos hubiésemos extinguido, diríamos, ni loco me embarazan. Sin embargo, yo he descubierto por experiencia propia, lastimosamente, que el dolor más cercano, y esto lo afirman varios galenos, varios médicos, el dolor más cercano que soportamos los hombres, más cercano al dolor de parto, son los cálculos renales, o sea, las piedras en los riñones o en la vesícula. Y más cuando tenemos que arrojar esas piedritas por la uretra. No me pidan más detalles, pero es un espanto. En el cuadro del dolor, en el espectro del dolor, son muy parecidos. El dolor de parto y el dolor de los cálculos renales. Pero a favor de las mujeres, hay una gran diferencia entre elegir el dolor y el no tener alternativa. Tenés que aguantártelo. Elegir el dolor no es lo mismo que no tener alternativa. En otras palabras, las mujeres son más fuertes porque eligen soportar el dolor, mientras que ningún hombre elige tener piedra en los riñones. Entonces, elegir un dolor con propósito es diferente a vernos obligado a pasar un dolor que aparentemente no nos lleva a ninguna parte. La mujer sabe que ese dolor, esa molestia, no hablemos solo del dolor de parto, la molestia de todo el embarazo, especialmente aún cuando el embarazo fue bueno, especialmente los últimos meses. Todo eso tiene un propósito. Entonces ella está dispuesta a soportar el dolor porque está enfocada en lo que ese dolor va a producir, en lo que ese dolor va a significar. Y después de pasar ese dolor insoportable, capaz de decir, ay, espero que Dios me bendiga con otro embarazo más. Cuando los hombres arrojamos la última piedrita, nunca decimos, ay, que Dios me bendiga con más piedritas. Nunca, jamás. Decimos, esto no lo paso nunca más en mi vida. Entonces, mientras que confiemos en que el dolor tiene un sentido, un propósito, encontramos la fortaleza para soportarlo. Hay gente que se somete a operaciones, intervenciones quirúrgicas con mucho dolor que son estéticas. Duelen muchísimo, dicen la operación de la nariz, la corrección de la nariz, el quitarse las arrugas, el estirarse, los pliegues en el estómago, etcétera, el relleno de glúteos, de seno y otros rellenos en quién sabe dónde, son dolorosísimos. Más doloroso que cuando inevitablemente hay que operar de un tumor. Pero la gente va y adrede se hace operar porque dice, paso el dolor, paso el posoperatorio, después con toda la cara hinchada, lleno de hematomas, porque sé o creo que sé lo que va a ocurrir con el resultado final. Entonces atraviesa el dolor con propósito. Decía alguien por ahí, sarna con gusto no pica. Entonces, la promesa de Dios es que Él no desperdicia ningún dolor, que de todo lo que nos pase en la vida, Dios va a dar a luz algo bueno, siempre. Entonces eso nos cambia la forma de vivir. Porque cuando pasamos algo difícil, uno quiere saber el motivo, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Pero uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere Dios enseñar? ¿Cuál es la diferencia entre motivo y propósito? Que el motivo busca el por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué yo? Si yo soy fiel en los diezmos, si yo nunca me dejo de congregar, si yo soy una buena persona, el por qué siempre nos deja a la cabeza y el corazón lleno de interrogantes. El propósito se enfoca en el para qué. ¿Para qué me toca vivir esto durante esta temporada? El motivo reclama siempre una racionalidad, una explicación lógica,
algo que nos haga sentido. Y el propósito nos dice que Dios va a hacer que todo lo que sucede ahora, aunque no lo entendamos, va a obrar para bien. Que estos dolores del embarazo, el tener que dormir incómoda, el tener que ver cómo tus pies se hinchan, el retener líquido, etcétera, significan de que va a resultar para bien en un bebé. A veces la gracia hasta nos lastima para poder ayudarnos. Yo no soy un torpe y yo sé que es difícil hallar la gracia en un cáncer. ¿Y qué voy a aprender con esto? Es difícil hallar la gracia en el desempleo, en el divorcio. Pero uno tiene que recordar que ese no va a ser necesariamente el final. Tu vida no se termina con una muerte de un ser querido, con un matrimonio, con hijos que se van de la casa, con una mudanza de país. Siempre, por lo general, estamos en la mitad del libro. Y a veces lo cerramos diciendo, mi vida se terminó. La vida no se terminó. No hay que cerrar el libro, hay que seguir leyendo. ¿Me siguen, sí o no? Yo leí acerca de la lucha contra el mal de Parkinson de Michael Fox. Y él dijo, el Parkinson en sí mismo no es lo que te mata. El problema son las caídas, la falta de equilibrio, los temblores, la neumonía, el tener que batir la comida. Todas esas formas sutiles en que la enfermedad te va atrapando. Y él dijo, uno no muere de Parkinson. Uno muere con Parkinson. No muere de la enfermedad, muere con la enfermedad. Actualmente Michael Fox tiene 63 años, fue diagnosticado a los 29, en la cúspide de su carrera. Trató de ocultarlo durante 7 años para poder seguir rodando películas hasta que no pudo más. Pero el punto de inflexión fue que un neurólogo le dijo algo que cambió su perspectiva. Le dijo, ¿por qué simplemente no aceptas el temblor? Y no es fácil aceptar el temblor, porque hemos crecido aprendiendo que debemos resaltar siempre nuestras fortalezas, ocultar las debilidades, que nadie las vea. Incluso, de hecho, no aceptamos nuestras propias debilidades, nos avergonzamos de contarlas. Por eso hay tan poca confesión de pecado, de debilidad, porque decimos, no, si cuento con lo que estoy luchando, voy a perder el respeto de mi amigo o de quien sea. Por cierto, yo me enteré de un invento que salió por ahí, bueno, que existe hace mucho. Yo me enteré ahora del invento que se llama espejo delgado, que este espejo es un vidrio curvo, pero la curvatura no es como estaba antes en los parques de diversiones, que nos deformaba la figura, sino que la curvatura es sutil y el espejo produce una ilusión óptica, de modo que cuando te miras te ves 11 libras menos, 5 kilos menos. Y te voy a decir algo que te va a helar la sangre. En Estados Unidos se usan el 99% de las tiendas. Por eso ese pantalón se te ve tan bien en la tienda y cuando llegas a casa parece que se te achicó en el viaje. Yo digo, qué interesante, qué manera de ocultar el temblor, la debilidad, ¿no? Porque, digo, ya va a salir alguien que invente toda una línea de productos, una línea de estos productos con la idea de no admitir nuestra debilidad. Balanza delgada, báscula delgada. Cuando te pesas te dice que estás 20 libras menos de lo que estás realmente pesando, ¿no? Deberías hacer una báscula así, ay, no sabes cómo adelgacé tu abuela, pero la balanza adelgazó. Entonces, negar la debilidad puede ser un negocio muy lucrativo. La gente le encanta negar, nos encanta negar y ocultar la debilidad. Porque en nuestro mundo, ¿qué se valora? La fuerza, el poder, el éxito, ¿no? Y así era el mundo en el siglo I. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, sabía que la idea de celebrar la debilidad era algo difícil de tragar. La gente no quería celebrar la debilidad. Recuerden que en Grecia tenían los dioses del Olimpo, Hércules, el papá de la sirenita, ¿no? Que entonces esos dioses del mar, del fuego, del aire, todo eran poderosos, gigantescos. Y Corinto era un lugar conocido por un estilo de vida lujoso, por sus construcciones majestuosas, por la gente que llenaba la vida nocturna, las fiestas. Era un lugar de logros, de éxito. Era, no sé, el Manhattan, por decir alguna, o Las Vegas del momento. Pablo sabe que el poder está en la debilidad, en reconocerla. Entonces quiere comunicarles esto a los corintios. Pero sabe que no le van a prestar atención. Apenas hable de la debilidad, no van a leer una carta más de él. Entonces tiene que hablarle desde un lugar de la fuerza, llamarle la atención. Pablo era bilingüe en el mejor de los sentidos. Podía hablar el idioma que la gente fuera de la iglesia entendía. Cuando perdemos esa capacidad, los inconversos dejan de escucharnos porque dicen, muy bueno tu pastor, pero no le entendí un cuerno lo que dijo. Habló del trono de Melquisedec, del lugar santísimo y de la indisolubilidad de la Trinidad, y la gente está contenta, pero el evangélico, el otro no entendió nada. Entonces Pablo tenía esa facilidad. Le hablaba a los atenienses como ellos estaban acostumbrados a oír, le hablaba a los de la iglesia como ellos estaban acostumbrados a oír, sin comprometer el mensaje.
pero él sabía cómo cambiar de lenguaje. Así que cuando va a hablarle a los corintios, que los tipos les encanta el éxito, son ampulosos, eran casi argentinos, dice un teólogo por ahí. Él sabe que si comienza a hablarle de debilidad no lo van a oír. Por eso Pablo le quita, desempolva su currículum, ese que con tanto orgullo alguna vez mostraba en el pasado y ahora había ocultado, y lo usa para ponerse a la altura del jet set de Corinto. Para ponerse a la altura, para que los tipos lo respeten, si no, no lo van a escuchar. Saben que no los van a oír, no lo van a oír si él no les habla en su idioma, en su dialecto. Y habla lo que te voy a contar ahora, y a cada rato se siente un imbécil, un tonto por hablar así, lo aclara. Dice, tolérenme que estoy comportándome como loco, como un torpe. Pero aún así lo hace porque sabe que de otro modo no lo van a oír. Entonces ella escribe la fascinante carta de segunda de Corintios capítulo 11, versículo 21, le dice, si alguno de ustedes se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo. Oh. Y lo digo como un insensato. Sé que suena espantoso lo que voy a decir. Voy a hablar como si estuviese loco, pero todo lo que voy a decir es verdad. ¿Ustedes son hebreos? Yo también soy hebreo. Ay, ¿los tipos son israelitas? Yo también. Ay, somos descendientes de Abraham. Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente que todos ustedes. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más terribles. He estado en peligro de muerte miles de veces. Todo a causa de Cristo. Entonces el tipo muestra sus credenciales para medirse con ellos. Para que les quede claro que no les va a hablar un neófito, un timorato. Le va a hablar un tipo preparado. Y Pablo continúa con sus credenciales espirituales, algo que no le agrada hacer. Lo hace una sola vez en la vida y deja caer la bomba. En 2 Corintios 12:1 dice, perdónenme, pero ustedes me obligan a que yo me jacte. Aunque no gane nada con eso, ¿eh? Y paso ahora a referirme a las visiones y revelaciones que tuve del Señor. Y aquí habla en tercera persona, como hacía Maradona. Maradona, cuando le decían, ¿cómo estás? Él decía, bueno, Diego Maradona, está muy bien. Hablaba en tercera persona. En vez de decir, estoy muy bien, decía, Diego Maradona, está perfecto, es el campeón del mundo. Bueno, acá empieza a hablar en tercera persona. Dice Pablo, conozco a un seguidor de Cristo, que está hablando de él, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que ese hombre, Pablo está diciendo, fue llevado al paraíso. Y escuchó unas cosas increíbles y vio unas cosas que a los humanos ni se nos permite expresar ni pensar. De ese hombre yo haría alarde. Pero no, mejor voy a hablar de mis debilidades. Ahora imagínate los que recibieron la carta y la están leyendo en voz alta en la iglesia, que era lo que se hacía, ¿no? Y cuando llegan a esa parte dice, espera. ¿Qué cosa dice? Un anciano se arregla el audífono y dijo, ¿qué? Acaba de decir que fue arrebatado al tercer cielo y que sucedió hace 14 años y recién lo cuenta. Suena que podría mencionarlo antes, ¿no? Recién ahora lo cuenta. Y encima lo menciona 14 años después en un tono de disculpa, como pidiendo perdón por haber ido al cielo. O sea que Pablo visitó el nivel 3 del cielo y no lo dijo. ¿Vos te imaginás un apóstol de los de ahora si visita el cielo? No voy a hablar de nadie. Si un argentino... Si un argentino, un pastor argentino visitara el cielo, yo no espero 14 años para contarlo. 14 segundos lo pongo en Instagram. Una selfie al lado del arcángel. De arriba así, para que no se vea la papada, así con el ángel. Yo lo incluiría en todos mis mensajes. Buscaría la manera de decir, esto es lo que Dios creo me dijo que te diga cuando estuve reunido a solas en el tercer cielo. Escribiría un libro, ¿por qué Dios me eligió a mí y no a ti? Haría una película, El tercer cielo es real. Lo que nunca conté hasta ahora de mi experiencia celestial. Tom Cruise haría de mí. En mis redes colocaría... Voy a decir Elton John, ¿quién va a ser? En mis redes colocaría Dante Gebel. Y chiquitito, cuando no estoy siendo arrebatado al tercer cielo, me gusta hacer giras. Pablo no lo mencionó durante década y media. Lo obligaron a decirlo. ¿Sabe lo que decía la biografía en sus redes? Esclavo de Cristo. Así terminaban las cartas. Esclavo de Cristo. La esclavitud no era una credencial que iba a impresionar a nadie. Era el último escalón en la cadena alimenticia social. Pero para Pablo lo único que importaba era la identidad de quien él servía. Pablo está diciendo, claro que tengo el legado y la historia de un hebreo. Y caramba que me lo he ganado. Naufragué, me azotaron, me apedrearon. Estuve en prisión, tuve frío, hambre, casi un mártir. Pero ustedes son los que les impresiona el espectáculo pentecostal. ¿Quieren esas credenciales? Porque también tengo de esas,
ustedes son de los que si no hay griterío, gente en el suelo, chiripiorca y hablada en lengua, ¿no hay unción? Ay, no voy a River porque ahí no hay unción, la gente no llora. Ustedes son los que no mueven un dedo por el vecino, pero exigen que en la iglesia caminen 2 paralíticos por culto. Bueno, yo tengo de eso, dice Pablo. No es que una vez tuve un servicio donde sentimos la presencia de Dios. Yo me fui al cielo a vivirla. ¿Quieres más, Periquito? Que es una frase salomónica. Y acto seguido, Pablo deja caer otra bomba, más intrigante todavía porque despierta la curiosidad, pero se niega a ser específico y los chismosos les agarran un ataque de hígado. Dice, y para evitar, en la misma carta, y para evitar que estas revelaciones, estos viajes estelares me vuelvan presumido, me vuelva un petulante, me fue dada una espina en el cuerpo, un mensajero de Satanás que me atormente. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Claro, yo digo, ¿cómo uno se mantiene humilde después de haber sido arrebatado al tercer cielo? Si hay gente que, por una indigestión de tacos, tiene una visión y anda de gira contando la visión, que más bien fue una indigestión más que visión, ¿te imaginas de verdad haber sido arrebatado al tercer cielo? Necesitaba una espina, un talón de Aquiles. Siempre hubo grandes debates sobre cuál era el aguijón de la carne que menciona Pablo, no viene al caso hoy. La cosa es que quedó entre él y Dios. Había sido una debilidad, un problema físico, no lo sabemos. El sufrimiento era tal, convengamos esto, que no le pidió a Dios, le rogó. Usó la palabra le rogué a Dios que me lo quitara. Así que seguramente habrá orado lo que muchas veces oramos nosotros. Señor, piensa cuánto más haría yo para ti si me quitaras este dolor. Yo he orado de esa forma muchas veces. Señor, yo te serviría mucho mejor si esto fuera quitado, si esto fuera agregado, si esto fuera cambiado, yo te serviría mejor, como diciendo, Señor, te conviene quitarme esto. Y Dios le respondió a Pablo, no se trata de lo que puedas hacer, no es tu fuerza en la que yo estoy necesitando. Entonces Pablo explica lo que exactamente le dijo Dios. Él me dijo que con mi gracia te sobre, ya está. Que con la salvación te baste, que mi gracia te baste. Porque mi poder se perfecciona justamente en tu debilidad. Así que Pablo termina diciendo, por tanto, yo ya no ruego más. Estoy feliz, estoy gustoso de hacer hasta alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Por eso ahora ya no me regocijo en las credenciales, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las dificultades, porque sufro por Cristo y cuando soy débil, entonces soy fuerte. En algún momento yo creía que Dios obra a pesar de nuestra dificultad. Bueno, este tiene mal carácter, mal temperamento, aquella tiene una minusvalía, aquel tiene una debilidad. A pesar de eso lo voy a usar. Pero esta no es la declaración que se acerca a la verdad. Dios no demuestra su poder aunque nosotros seamos débiles, sino que demuestra su poder por medio de la debilidad. La necesitamos tener esa debilidad. Porque por medio de ella Dios nos usa. No, y bueno, voy a ignorar que tienes un carácter pútrido. No, Dios se vale de eso. Puse el carácter como ejemplo. Observemos la cuadrilla de discípulos que Dios eligió. Esa cuadrilla destartalada. Viste que cuando uno ve una película como Misión Imposible, hoy estoy muy cinéfilo, me van a matar los amigos religiosos, pero las películas cuando uno ve Misión Imposible o una movie que presenta un robo sofisticado, siempre muestran el equipo y en qué es bueno cada uno de ellos. El profesor, cerebro del golpe. Berlín, el arma del equipo. Tokio, maestro del armamento. Denver, hacker de los sistemas. Moscú, experto en demoliciones. Nairobi, líder del matriarcado. Si uno dice, con ese equipo roban lo que sea. No, Jesús no hizo ningún casting, no hizo audiciones, no buscó al más elocuente. No dijo, Pedro, el más talentoso. Judas, el más traidor. No buscó al más persuasivo. Él solo vio unos pescadores y dijo, síganme. De hecho, la debilidad de ellos, que era tan evidente, fue lo que hizo que su testimonio fuera tan potente. Hechos 4:13 dice que los gobernantes, los políticos, al ver la osadía y la audacia con la que hablaban, por ejemplo, Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y tuvieron que reconocer que habían estado realmente con Jesús. Eso es el secreto. Tu debilidad hace que la gloria se la lleve Dios. Alguien tiene que decir amén.